Ya, vamos a grabar esto para que usted después, si necesita, no sé, revisar alguna cosa, lo pueda visualizar. Vamos a seguir trabajando con lo de química orgánica, ya, importante que vayan siguiendo como mis consejos acerca de lo que tienen que ver con, espérame un cachito, con lo que tiene que ver con la prueba en sí, ya. Yo lo que les digo, más que a lo mejor saber, espérame un segundo, ahí. Más que a lo mejor saber alguna o estudiar más, que puedan ir revisando como los contenidos que necesitas saber y estudiar. Ya, nosotros habíamos visto este, sí. Por ejemplo, la pregunta número 9, ¿cuál colocarían ustedes como alternativa correcta? La pregunta número 9 dice, ¿cuál de los siguientes compuestos no se considera una amida? Entonces, vamos a partir de la base de qué y vamos a recordar qué es lo que era una amida, ¿se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, la amida, ¿cierto? Era un grupo funcional que se encuentra o que está formado primero por nitrógeno. Todos tienen nitrógeno, todos podrían ser amidas. Y teníamos la amida y teníamos la amina, ¿cierto? La diferencia iba a ser ¿cuál? Ay, se me cayó, espérenme un poquito. Espérenme un poquito, que se me borró la... Ya, entonces si no sé si no se acuerdan, pero la amida, ¿cierto? La diferencia era que siempre iba a estar, venía la amida y la amida estaba unida a el nitrógeno estaba como unido al carbono que le seguía a un oxígeno, ¿ya? Me refiero que el nitrógeno que estaba de la amida tiene que estar unido a un carbono y a un oxígeno. Entonces, nitrógeno, carbono, porque acuérdense que en esta fórmula del carbono no se coloca esas que son como cerritos, donde cada punta es un carbono. Nitrógeno, carbono, oxígeno, amida. Esa es una amina. Ay, perdón, es un amida. ¿Ya? Pero aquí me preguntan cuál no. Nitrógeno, carbono, oxígeno. Nitrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, carbono, oxígeno. Y aquí, ¿esto qué es lo que es? Esta no es una amida. ¿Por qué no es una amida? Está bien, tiene un carbono y un oxígeno, pero el carbono al cual está unido no tiene oxígeno. Esa es una forma de reconocer la amida. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa B. Estas todas tienen nitrógeno, no podría haber hecho la excepción como para haber empezado el descarte, porque la amida, ¿cierto? Es aquel compuesto que tiene un grupo funcional donde hay un nitrógeno y el nitrógeno está unido directamente a un carbono que tiene un enlace doble con el oxígeno. Nitrógeno, carbono, enlace doble, oxígeno. Nitrógeno, carbono, enlace doble, oxígeno. Nitrógeno, carbono. Ese carbono no tiene unión a un enlace doble con el oxígeno. Este carbono tiene unión al enlace doble, ya, pero este no. Entonces, súper importante que ustedes vayan viendo eso. Los grupos funcionales, bastante, ya, para que vayan recordando. Esto lo vamos a ver como materia lo que es la reacción, porque esas son un poquito más largas. Dice aloxano, espérame. Esto tiene que ver con las reacciones. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos se considera una mina secundaria? ¿Qué cree usted que será una mina secundaria si hemos visto carbonos primarios, secundarios, terciarios? ¿Ya?
Una amina secundaria es una amina que está unida ¿a cuánto? ¿A cómo? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cuál colocaría usted aquí como correcta? Aquí, claro, la alternativa correcta, muy bien, Matías, la alternativa D, 1 y 3. Esta amina, denme un segundito. Y ahora sí, perdone. Ya, entonces, la amina secundaria, ¿cierto? Vendría siendo la alternativa 1 y la alternativa 2. Que aquí es la correcta, o sea, alternativa 1 y alternativa 3, ¿cierto? Entonces, esa es la alternativa B, la correcta. Después, dice aquí, ¿qué función orgánica se encuentran presentes en la molécula? Entonces, si ustedes se ve y vamos a ver, dice, ¿hay aminas? ¿Habrá amina en esta? Bájalo un poquito, hijo. Bájalo un poquito. ¿En este compuesto habrán aminas o no? La amina y la amida se parecen porque ambas tienen nitrógeno, pero amina habrán aquí o no? La del medio. Ya, la del medio, no, acuérdense, la amina, aquí la amina es esta. Esta es una amina. La amina, acuérdense, a ver, la diferencia entre una y la otra. La amina está unida a un carbono, ¿ya? Y ese carbono no está unido a nada, está unido a otros carbonos. En cambio, la amida es esta donde está el nitrógeno, que está unido a un carbono que tiene un enlace doble. Entonces, esta es una amida. Entonces, ¿el compuesto tiene aminas? Claro que sí, po. Esta es una amina, esta es una amina y esta es una amina. ¿Ya? ¿Tiene cetona? ¿Tendrá cetonas o no? Claro, la cetona es el carbono que tiene enlace doble con el oxígeno. Y uno podría decir, sí, pues acá hay un carbono con enlace doble y acá hay un carbono con enlace doble. Sí, pero yo siempre tengo que mirar alrededor. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar el cosito que yo les mostré o que les subí a ustedes, que no sé si lo miraron, ¿ya? Que tiene que ver con con los grupos funcionales, para recordar. Acá está. Acá. Si yo busco la acetona tiene esta forma. RCOR. ¿Qué significa RCOR? Que el carbono va a estar unido a un oxígeno y la mayoría de las veces los carbonos o lo ponen así, esto así como CO, o ponen el carbono con el enlace doble con el oxígeno. Pero esas R, ¿qué es lo que son? Se les dice radicales. ¿Qué quiere decir eso? Que son carbonos. No puede haber otro elemento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la amina. Aquí, miren, la amina. Aquí tengo tres formas de la amina. Esta, la NH2, es una amina primaria. La NH es una amina secundaria. Y la N es una amina terciaria. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser primaria? Porque la amina aquí, el nitrógeno está unido solo a un carbono. En este nitrógeno está unido a dos carbonos y en este nitrógeno está unido a tres. Por eso que se dice amina primaria, secundaria, terciaria. Y de ahí tengo, aquí estábamos preguntando, teníamos la acetona y la amida, puede ser escrita de esta forma. Radicales, es decir, carbonos que están unidos a un carbono, enlace doble oxígeno, nitrógeno, carbono, enlace doble oxígeno, nitrógeno, carbono, enlace doble oxígeno, nitrógeno, que es distinta a la acetona. Entonces, si yo vuelvo al ejercicio, puedo observar que acá, observo y veo.
Esta es una amina, ¿cierto? Es una amina porque esa amina está unida a un carbono. Entonces, las aminas son nitrógenos unidos directamente a carbonos y carbonos que están solitos. Nitrógeno, carbono solito, nitrógeno, carbono solito es una amina. Nitrógeno, carbono solito, nitrógeno, carbono solito, esta es una amina. Entonces, ¿hay aminas? Sí. ¿Hay cetonas? No. ¿Por qué? Porque este carbono que está acá, que tiene enlace doble, está unido a un nitrógeno. Para que este hubiese sido una acetona, ese nitrógeno con ese hidrógeno no deberían haber estado ahí. ¿Por qué? Porque la acetona dice que es R, es decir, un radical que es carbono, el carbono que tiene el oxígeno y también al lado un radical, y acá no hay un radical. Entonces, ¿hay cetona en el compuesto? No, no hay cetona. Carbono enlace doble, esta es una acetona, sí, pero para que sea acetona tiene que tener carbono para un lado y carbono para el otro. ¿Tiene carbono para un lado? Sí. ¿Tiene carbono para el otro? No. ¿Se entiende? Esa es la diferencia de una con la otra. Entonces, no tiene cetona. Entonces, ¿me sirve solo uno? Sí. Ahí las solo 2, 1 y 2, las descarto, 1 y 3. Entonces me quedaría solo 1 o 1 y 3. Al tiro de 5 saqué 3 alternativas. Y tiene ácido, bueno, todos los ácidos carboxílicos, ¿cierto? Son los ácidos carboxílicos terminan en COOH, que también está ahí, lo puedo ver. Por eso que es importante que revisen esta tablita que yo les dejé. RCOOH, donde siempre va a aparecer el carbono con un enlace doble con el oxígeno y el OH. Entonces, si yo veo la alternativa, compartir la misma, espérenme. Ahí sí. Entonces, si yo veo la alternativa, ¿está el carbono con el enlace doble y al lado un OH? Sí. ¿Hay ácido? Sí. ¿Cuál es la alternativa correcta? La alternativa B. ¿Ya? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, más que ustedes tener que hacer, tienen que los grupos funcionales cómo identificar. La mayoría. De hecho, este ensayo es del 2019, ya que son algunas preguntas, y tengo una hora del 2020 para que lo revisemos, que son preguntas muy similares a los que salen en la prueba, para que ustedes también lo tengan que ver. Ahora, es importante que usted sepa cuáles son, ¿cierto?, cuáles son las, ¿cómo se llama esta cosa? Los grupos funcionales, por los que son característicos. Dice, el número de carbono secundario de la molécula 2,2,4 trimetilpentano es... ¿Está temblando? ¿Estás moviendo tú? Ahí no sé si está temblando. Está como temblando aquí. Ya. Voy a salir corriendo. Dice, lo que me estaba preguntando Matías. Matías me pregunta, ¿cierto? Si no hay enlace doble con el oxígeno sería ácido. Lo que pasa es que el carbono siempre va a estar unido, el carbono puede estar unido a un oxígeno, siempre va a estar unido con un enlace doble. El problema es que pueden colocarlo o no. Por ejemplo, el compuesto lo pueden poner así. Esto que tengo ahí es lo mismo que yo coloqué esto. Entonces, los ácidos se pueden escribir así, por ejemplo, COOH, o pueden escribirse así. Ay, perdón, ahí. Ahí. Se pueden colocar de las dos maneras, pero sí o sí siempre va a tener enlace doble con un oxígeno. ¿Ya? Para que no sea así, para que no tenga el enlace doble o no lo dibujen, va a ir así. Pero estos dos significan iguales, solo que aquí no se dibuja, pero sí iguales doble. Dice, el número de carbonos secundarios en la molécula 2,2,4 trimetilpentano es... Entonces, ¿qué significa que un carbono sea secundario? Quiere decir que está unido, ¿cierto?, a dos carbonos. Entonces dice trimetilpentano. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted hace solo el esqueleto. Usted dice, ya, trimetilpentano. Ahí 1, 2, 3,
4, 5. Ahí tiene, ¿cierto? La unión de los 5 carbonos. Dice que en el 2, ¿cómo era? 2,2,4. En el 2 hay 2 carbonos porque son metiles, 2,2,4. 1, 2, 3, 4. Y acá hay otro, ¿cierto? Y todos los demás son hidrógeno. Entonces no necesita hacer la fórmula completa. Entonces, este es un carbono primario, este es un carbono cuaternario porque está unido a 4 carbonos. Este es un carbono, ¿cierto? Que es secundario, unido a 1 y a 2. Este es un carbono que es terciario porque está unido a 1, a 2 y a 3. Y este es un carbono primario porque está unido a 1. Este carbono es primario, este carbono es primario y este carbono es primario. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Aquí la alternativa correcta es la alternativa... ¿Dónde estoy? Ay, que se me pierde. Cuando uno comparte pantalla, se me van perdiendo las cosas. Espérenme un segundito, aquí está. Ya, aquí la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Ya? No, tranquila. Lo que pasa es que cuando me preguntan por carbonos secundarios, primarios, terciarios, siempre tengo que hacer la molécula. Y hago la molécula y ahí veo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de carbonos hay? Hay solo carbonos primarios y secundarios. No hay carbonos ni terciarios, ni tampoco hay carbonos cuaternarios. Porque un carbono, para que sea primario, por ejemplo, el primero, está unido a un carbono, por ende es primario. No porque sea el primero, porque acá este último también es primario porque está unido a un carbono. Y estos carbonos, los del centro, son secundarios porque están unidos a 2 carbonos. Si estuviesen unidos a 3, serían terciarios, a 4 cuaternarios, que son lo máximo, pues no existe el pentanario, porque el carbono tiene solamente 4 enlaces. Dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas corresponde al radical del nombre isobutil? ¿Qué es lo que es el isobutil? ¿Qué significa la palabra isobutil? Claro, lo que pasa es que la palabra iso viene de isómero. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos por ejemplo, tenemos el que se ocupa bastante, que más que el isobutil, nosotros tenemos el propil. El propil es un compuesto, es un radical, perdón, que tiene la forma CH3, CH2, CH. ¿Ya? Esto es el propil. Entonces, el propil, ¿por qué se raya? Porque es para que se una, ¿cierto?, a una cadena. Este se llama propil porque tiene 3 carbonos, ¿cierto? Y se une a una cadena. Pero también yo tengo el isopropil. Y el isopropil es este. ¿Ya? Ese es el isobutil. ¿Ya? Aquí parece que me falta uno. Tengo uno, este también es 2. A ver, ahí sí. Sí, ahí sí, porque este va a tener uno para allá, 2, 3, 4. Sí, es H2 este. Entonces, este es el isopropil. ¿Por qué es el isopropil? Porque entre ellos dos son isómeros. ¿Qué significa que sean isómeros? Significa que tienen la misma cantidad de carbono, ¿cierto? La misma cantidad de hidrógeno, pero ubicados de una manera distinta. 3 carbonos, 3 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hidrógenos. 3 más 3, 6 y el que sobra 7. Por eso se dice isopropil. Entonces, ¿cuál será aquí el isobutil? ¿Podría ser este, por ejemplo? No, pues la A la descartamos al tiro, porque para que sea butil tiene que tener 4 carbonos. Ahí tiene 2 carbonos tiene 2 carbonos y tiene 1, son 3. No, me tupí, perdón, son 2 y 1 son 3, no me sirve, descarto las 2 primeras. Tengo 3, 4, acá tengo 2 más 2 son 4, acá tengo 2 más los 2 de acá, o sea, perdón, tengo 1 más los 2 de acá son 3 y 1, 4. Cualquiera de esos 3 podría ser. ¿Cuál creen ustedes que es el isobutil? Ya, el primero, para ayudarlos un poquito.
El último, perdón, no es un isobutil. ¿Por qué no es un isobutil? Porque lo que está haciendo aquí, en esta forma donde pone paréntesis, repite 2 veces. Pues entonces, como que yo colocara CH3, CH2, CH2, CH2. Eso es como lo tradicional. Entonces, la alternativa perdón, no es. Estamos entre la D y la C y la D. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Aquí la alternativa correcta, ¿cierto? Es la alternativa D. Y usted me dirá, profesora, pero la alternativa C también podría ser. Sí, la diferencia ¿cuál va a ser? Que este compuesto se llama terbutil. ¿Por qué? Porque este carbono está unido a 3 carbonos, ¿ya? Es como el isobutil, es el que está unido al del medio. El terbutil, que es este, que es la letra C, está unido a 3 metiles, ¿ya? Y es un carbono terciario. Por eso que tienen que ir mirando como las formas, ¿ya? De hecho, ustedes se han dado cuenta, no hemos tenido que nombrar compuestos, solamente como identificar. Eso es lo que yo necesito que ustedes puedan ver. Esta lo habíamos hecho. Dice, el boldo es un árbol endémico de Chile central y su principal alcaloide es la boldina, cuya estructura es, me muestra la estructura, y dice en relación a su estructura molecular es posible afirmar correctamente que presenta, ¿qué es lo que tiene? Entonces, antes de mirar la alternativa que más me va a enredar, lo primero que tengo que ver es lo que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene una amina, ¿cierto? Tiene amina, tiene, acá hay un alcohol, y ¿qué es lo que son? Estos son éteres, ¿cierto? ¿Por qué van a ser éteres? Porque acuérdense que el éter es aquel grupo funcional que tiene un oxígeno entre medio. Entonces veamos, pues dice, hay ésteres acá. De hecho, miren, lo que hacen ellos, te confunden, porque claro, ponen el oxígeno y dentro de toda la alternativa está grupo éster, éter, éster, éter, éter. Entonces, el éster se diferencia del éter, que el éter es un oxígeno que está entre medio de. En cambio, el éster es un carbono con 2 oxígenos entre medio, como por ejemplo. ¿Qué? Ah, ya. Este, por ejemplo, este es un éter. ¿Por qué es un éter? Porque tiene una ramificación para acá y una ramificación para acá. El éster no, pues el éster es así. El éster tiene CH3, CO, CO, hay 2 oxígenos, CH2, CH3, por ejemplo. Es decir, acá tiene un carbono unido a 2 oxígenos. Entonces, según lo que yo les recuerdo aquí, ¿cuál alternativa deberíamos considerar? ¿Deberíamos eliminar la A y la A y la C? Claro que sí, porque no son ésteres, estos son éteres. Entonces la A y la C no podrían ser. Entonces, ¿tiene 2 éteres? Sí, el éter que está acá y el éter que está acá. Listo. Dice, tiene 2 anillos aromáticos. ¿Qué es lo que es un anillo aromático? El anillo aromático son estos, los bencenos. Entonces, tiene anillos aromáticos, los bencenos son anillos aromáticos, que son los que tienen 6 lados, un hexágono de 6 lados con 3 enlaces dobles. Y tienen que visualizar bien eso, porque de repente ponen, por ejemplo, 6 lados, pero solamente 2 enlaces dobles. Para que sea sí o sí un anillo aromático tiene que tener los 3 enlaces. Entonces, ¿tiene 2 anillos aromáticos? Sí, acá está, acá hay uno y acá está el otro. ¿Tiene una amida? No, no tiene una amida. No tiene una amida. ¿Por qué? Porque el nitrógeno que está unido solo a carbonos, no a carbonos que tienen enlace doble con oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa alternativa no podría ser. Descartamos la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C. Nos quedan 2. Y miren, dice, ¿tiene 2 grupos éter? Sí, tiene los 2 éter. ¿Tiene 2 anillos aromáticos? Sí, tiene 2 anillos aromáticos. ¿Tiene una amina terciaria? Acá hay una amina. ¿Tiene 2 éter? Sí.
tiene 2 alcoholes, los alcoholes son los grupos OH, ahí hay uno H y hay uno H. Y una amina secundaria. Entonces, recién vimos que las aminas secundarias eran NH, y las aminas terciarias son las aminas que están unidas a 3 carbonos. Entonces aquí, si yo veo, tiene 2 éter, las 2 también. Aquí dice 2 anillos aromáticos, sí. 2 alcoholes, también tiene 2 alcoholes. ¿Qué es lo que lo va a hacer diferente? El tipo de amina, que sea secundaria o terciaria. Entonces las aminas pueden ser primarias, que son NH2, secundarias, que son NH, y terciarias, que son solo la N. Esta es una amina terciaria, por ende la alternativa correcta aquí es la alternativa D. Ya, me imagino que usted va anotando todas esas cositas, o las va al menos visualizando. Ya, y les voy a mostrar otro. Ah, ese tenía respuesta. Ya, ese tiene la respuesta ahí para que por último después usted si lo quiere hacer de nuevo. Les voy a mostrar otro que tengo por acá, que también está bueno, que es de química orgánica. Déjenme un cachito. ¿Ya han hecho ensayos ustedes igual o no? Así como por la suya. ¿Dónde está? Espérame un poquito. Ahí lo tenía aquí y no lo encuentro. Denme un segundito que se me perdió el cuestión. Sí, lo bueno es que donde ustedes, ¿cómo se llama? Tienen más buenas, o donde no se descuentan las malas, la verdad, es como mucho mejor. Acá. Ya, acá tengo otro. O el mismo, no, el mismo. No me gusta esto. Miren, acá dice, el siguiente set de preguntas corresponde a publicaciones del DEMRE y reconstrucción de ejercicios. Ejercicios, ahí está, que no lo tenía descargado. Ejercicio oficial. Este está bueno. Este se los había, pensé que se había descargado y no estaba ahí. Por ejemplo, esa dice, miren, la fórmula estructural para la glucosa y la fructosa son, ahí está la fórmula de la glucosa y ahí está la de la fructosa. Es correcto afirmar que la fructosa es un aldehído, la glucosa es una acetona, las dos son disacáridos, son imágenes especulares entre sí, son isómeros estructurales. Entonces, ¿qué es lo que serán, cómo se llama eso? Imágenes especulares entre sí o isómeros estructurales. Entonces, primero, la fructosa es un aldehído. Entonces, para que sea un aldehído, ¿qué es lo que tiene que tener? Claro, para que sea un aldehído debe ser CHO, ¿cierto? Que tiene que estar o al principio o al final, no puede estar en el centro. Si yo veo el principio y el final de la cadena, no tenemos el CHO. De hecho, son puros alcoholes nomás. OH, 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 OH. La glucosa es una acetona, no, pues no tengo un carbono con enlace doble con el oxígeno. Ah, sí, acá tengo un carbono con enlace doble con el oxígeno, pero está al final.
De hecho, el aldehído es este. Este es el aldehído. Entonces, la glucosa es un aldehído, pero no la, ¿cómo se llama? No la fructosa. Los dos son disacáridos. Para que sea disacárido, ¿qué es lo que tiene que tener? Son imágenes especulares entre sí. ¿Qué quiere decir que sean imágenes especulares? Que si yo la pongo de frente son iguales. Por ejemplo, nuestras manos son imágenes especulares entre sí. ¿Son isómeros estructurales? Y para saber si son isómeros estructurales tengo que ver la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógeno. 1 y 2 son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Espérame. 12. Y también. Entonces son isómeros estructurales. ¿Ya? Entonces, esas palabritas que son importantes tienen que ver. Entonces, vuelvo a insistir. En ningún momento lo han hecho aprender como que usted diga el nombre. ¿Usted qué es lo que tiene? De hecho, ahí dice, este set corresponde a publicaciones oficiales del DEMBE. Se hizo como algo oficial de lo que había. Le piden identificar más que nada el grupo funcional. Entonces, eso es lo que usted tiene que manejar. Obviamente, los prefijos, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un alcano, un alqueno, un alquino, lo que vimos el otro día de la hibridación, y lo que tiene que ver con los grupos funcionales más identificar. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el 1? ¿Cuál de los siguientes compuestos es un isómero del 1-butanol? Entonces, ¿qué es lo que es un butanol? Un butanol es un compuesto que tiene un alcohol, ¿cierto? Para que sea isómero debería tener todo lo que tiene el butanol. Entonces, tiene que tener sí o sí 4 carbonos. Veamos si podemos descartar. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. No podemos descartar, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Dibuja el 1-butanol. El 1-butanol son 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y en el carbono tiene que tener el primero 1H, porque ese es el alcohol. Todos los demás deben ser hidrógeno para completar. Entonces tiene aquí hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Lo mismo para acá. Tanto tiempo sentada en el computador, me gustaría ir como un quiropráctico, como que la espalda la tengo toda tensa aquí. 2, 1, perdón, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, mi compuesto tiene que tener, para que sea isómero del butanol, tiene que tener 4 carbonos, tiene que tener, ahí dijimos 10, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene que tener 10 hidrógeno y tiene que tener un oxígeno. Entonces, vuelve a la pregunta. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Un oxígeno me sirve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 1 sí es isómero. Veo el segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo no me sirve. Tiene los 4 carbonos. Tiene un oxígeno, pero no tiene los 10 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, para que sean isómeros, sí o sí tiene que tener la misma cantidad. El que sigue, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Tiene el oxígeno y tiene 3 más 2 son 5, más 3 son 8, 9, 10. Aquí la alternativa correcta es la D, 1 y 2. ¿Se da cuenta? Entonces, no es como, siento que la parte de la química orgánica no es como tan terrible en la medida que yo me sepa esas pequeñas cosas. Por ejemplo, cuándo acetona, cuándo es un aldehído, qué es lo que es un isómero, identificar, porque no hemos tenido que nombrar, pues. De hecho hemos tenido que ver como cantidad de carbono y esas cosas. Esta vimos una pregunta parecida el otro día que era esta, ¿cierto? ¿Cuál es? Sí, la vimos en el otro ensayo. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos orgánicos es isómero del 3-hexanol? Me parece que lo habíamos visto.
Ah, no, ya. Dice, de las siguientes aminas, 4 tienen la misma fórmula global. Al respecto, ¿cuál de ellas difiere? ¿Qué es lo que es una fórmula global? La fórmula global es como la fórmula empírica, ¿por cierto? Entonces, ¿cuál de ellas difiere? Veamos si podemos descartar. Todas tienen 4 carbonos. 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos. Hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hidrógenos. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9. Este tiene 9, no tiene 11. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá tengo 3 por 3, 9, 10, 11. Tengo 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál es la alternativa correcta a la B? No es difícil, ¿se da cuenta? Entonces, hay pequeñas cositas que marcan la diferencia. ¿Dónde yo sí encuentro? Ah, claro, sí. Lo que pasa es que, claro, porque uno de repente no lo ve, pero y al ver la imagen, como que, ay, yo paso de largo. No, sí hay algunas cosas que son fáciles. Ahora, ¿dónde yo creo que no es fácil? Dentro de la parte de química orgánica, que ya lo vamos a ver la otra semana, cuando son reacciones. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué pasa si oxido el alcohol, oxido esto otro? ¿Qué pasa en la hidrogenación? Entonces, ahí hay como más de saber fórmula, pero esto de acá no es difícil, po. Ya, de hecho, esta pregunta está súper fácil y si uno la mira, si lee la pregunta, como que uno llega a pasar de largo. ¿Ya? Dice acá, a ver, déjenme echar una miradita, porque aquí también hay otra. Acá, la 15. En la 15, ¿cuál ustedes colocarían? Oh, no vi el tiempo. En la 15, ¿cuál ustedes colocarían como alternativa correcta? Ya, ay, ¿qué se me va? ¿Cuál ustedes colocarían como correcta en la 15? ¿Cuál de las siguientes fórmulas estructurales representa a un isómero del C4H10? ¿Qué significa eso? Que para que sea isómero tiene que tener 4 lados, o sea, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Tiene 4, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 4 ahí, 5 acá, la descartamos. Tiene 3 y 1, 4. Tiene 1, 2, 3, 4. Está entre la A, entre la B, la E y la D. ¿Qué tiene que visualizar usted? Que tenga 4 carbonos y 10 hidrógenos. Entonces, ¿cuál representa un isómero? Recuerden que dijimos que todos los que eran ciclos tenían el doble de hidrógeno, entonces son 4 carbonos y el doble son los hidrógenos, o sea, serían 8 hidrógenos. No me sirve, me quedarían 3, ya que esas 3. Ahí yo les voy a subir este ensayo porque aquí sacaron preguntas de la prueba oficial, ya para que ustedes lo puedan revisar y para que lo puedan hacer. ¿Ya? Y cualquier cosa o dudita que tengan o estén haciendo un ejercicio, ustedes me preguntan y no hay problema en yo poder ayudarlos, ¿ya? Que tengan una linda semana, harto ánimo, que les queda poquito, pero dentro de lo poco que queda igual que harto, ¿ya? Un besito grande y si necesitan ayuda con algo me dicen nomás, ¿ya? Que estén súper bien. Chao.